Muy buenas tardes para todos y para todas. Saludamos de manera muy especial al vicepresidente segundo, don Jairo Arcila, a todos los honorables concejales que se encuentran el día de hoy, la concejal. Saludamos de manera muy especial al doctor Ricardo León Yepes, exconcejal del municipio de Medellín, que viene hoy a hablarnos del tema de políticas públicas. También saludamos de manera muy especial a su grupo que lo acompaña el día de hoy, y también extenderle el saludo a nuestra secretaria de Desarrollo, la doctora Isabel Arango Ortenga, que se encuentra ahí presente en el recinto, y a todo su equipo de trabajo que la acompaña el día de hoy, a Dora, Teresita, Noemi, Ana Isabel, Sandra, Elkin, bienvenidos al recinto. Y también saludamos de manera muy especial a nuestro abogado, el doctor Alfonso Alzate. Secretario, por favor, verifiquemos el quórum. Muy buenas noches, honorables concejales, a los que nos acompañan en las barras, al invitado de su grupo que nos vienen hoy a ayudar en la sección, y a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Acevedo Díaz Gabriel Albeiro. Presente. Arcila Echeverri John Jairo. Presente. Giralberto Leonardo Andrés. Presente. Hernández Boronda Juan Sebastián. Herrera Díaz Juan Carlos. Presente. Higino Hiraldo Robinson. Muñoz Roldán Ferney. Presente. Pérez Rueda James. Presente. Quiseno Hernández Nelson Camilo. Presente. Quintero Arango Juan David. Presente. Ramírez Lopera Edwin. Presente. Rivera Osorno Juan Carlos. Presente. Rosero Zuleta Daniel David. Lady Catalina Saavedra Giral. Presente. Luis Guillermo Vanegas Muñoz. Presente. Señor presidente, hay 12 concejales, por lo cual hay quórum decisorio y liberatorio para la sesión de la noche de hoy. Habiendo quórum deliberatorio y decisorio, damos por comenzar la sesión, siendo las 6:23 de la tarde del día de hoy. Secretario, por favor, leer el orden del día para su aprobación y votación. Entonces tenemos primero aprobación del orden del día, segundo invitación al doctor Ricardo León Yepes Pérez con el tema tratar políticas públicas, y tenemos como tercero proposición de asuntos varios. Le doy el orden del día, honorables concejales, se pone a consideración, se abre la discusión sobre el mismo, les anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. 12 votos, señor presidente, por el orden del día. Aprobado el orden del día, señor secretario, démosle lectura para su desarrollo. Entonces tenemos que la invitación se hizo al doctor Ricardo León Yepes Pérez para que nos hablan sobre política pública. El doctor Ricardo León Yepes es administrador de empresas, magíster en gobierno y en políticas públicas, especialista en economía del sector público, profesor universitario, exconcejal del municipio de Medellín, expositor y conferencista, y fue el autor, el concejal ponente acerca de la eliminación de las marcas o eslogan de las diferentes administraciones en lo que es el municipio de Medellín. Entonces, invitamos al doctor Ricardo León Yepes. Gracias por el espacio de haber sacado este tiempecito para dedicarnos a nosotros e ilustrarnos sobre las políticas públicas. Entonces le damos la bienvenida al doctor Ricardo León Yepes. Al hombre no le gusta que le digan doctor, pero le damos la bienvenida a Ricardo para que nos hable del tema de políticas públicas. Entonces, Ricardo, tenés el uso de la palabra para que te dirijas a la comunidad y a la gente que nos está acompañando hoy en el recinto. También nos acompaña nuestra secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, que maneja programas como Juventudes, Acciones Comunales y otros más como discapacidad, los cuales son muy importantes. Entonces, bien pueda, doctor Ricardo, para que se dirija a la corporación. Este es el punto. Prohibido moverme para otro lado. Estático. Sí, no me puedo desplazar un poquito allá para que no nos volvamos una foto muy incómodo para ustedes. Bueno, muy buenas tardes tengan todos los concejales, la mesa directiva, funcionarios públicos, secretarios de despacho y los demás. Muchas gracias por esta invitación, la cual doctor Augusto me ha solicitado que les haga una
una charla, una conferencia en materia de políticas públicas. Pues yo, más que una conferencia de políticas públicas, les diría que lo que debemos de hacer es un pequeño conversatorio. Hablaba yo, enseguida vamos a hacer un diálogo para no hacer esto únicamente de forma magistral. Entonces le preguntaba yo a Augusto que de pronto si habían inquietudes o que lo que ustedes querían conocer más que todo era lo de políticas públicas. Entonces me dice que siempre tienen algunas inquietudes. Entonces yo creo que entre todos vamos a hacer esta charla. Entre todos ustedes me van a colaborar en algunos puntos muy pequeñitos. Yo les digo, por favor, ¿quién me lee acá? ¿Me colaboran? Tramos muy pequeñitos. Si no hay voluntarios, me disculpan, yo señalo para que me ayuden con esto. Entonces vamos a hacer esta charla de esta forma. Yo tengo tiempo para hasta las 8:30 de la noche, perdón, hasta las 8 de la noche, digamos que ya hay media horita que la tenemos perdida, pero vamos a avanzar. Entonces, más que una conferencia o más que un tema magistral de las políticas públicas, vamos a hacer es una introducción a las políticas públicas. La mera maestría fueron 2 años estudiando lo de políticas públicas. Hay múltiple literatura en materia de políticas públicas y esas políticas públicas se dividen en algunos campos, así como la medicina. Pediatría, bueno, se divide en muchas ramas este tema de las políticas públicas. Entonces, vamos a ir avanzando en este tema. Me colaboran poniendo la presentación. La otra. Pásame la siguiente, por favor. Esta presentación la hice exclusivamente para ustedes, entonces voy a trabajarla un poquito en desorden para tratar de ahorrar y obviar un poquito el tiempo. Entonces nos dice que las barreras idiomáticas sencillamente y en mis términos son esas dificultades que tienen las personas para poder comprender determinadas palabras o frases de acuerdo al país o la cultura en la que estemos. Esas son esas barreras idiomáticas. Pásame la otra. Bueno, no, entonces devolvámonos al principio. Déjame estar ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estas barreras idiomáticas, debemos de empezar a comprender que en lo público y en la política normalmente estamos pensando que es exactamente lo mismo. A veces una palabra de la polis se puede confundir con la politici o la polic. Entonces, es importante separar estos temas y vamos a aprovechar en algunos elementos a repasar un poquito de lo público. Entonces, en estas barreras idiomáticas debemos de entender, cuando a ustedes les estén hablando, en todos estos temas de gobierno, que la polity, ¿qué viene a ser? La polity viene a ser la estructura del Estado. ¿Y cómo está conformada esa estructura del Estado? Esa estructura del Estado, recuerden que está conformada por las ramas del poder público, por los órganos de control, por la Justicia Especial para la Paz, por la Registraduría, y todo este componente es la polis, que es la estructura del Estado. Mire que es muy parecido a la policy. Entonces, la policy, ¿qué es? Es cuando esta estructura se pone en ejecución y empieza a mirar unos resultados de esta estructura. Entonces, la policy son las políticas públicas o la ejecución de unos planes de gobierno, la ejecución de unos planes de gobierno cuando inicialmente se está en campaña y se registran y se convierten en unos planes de desarrollo, y esos planes de desarrollo conformados por sus planes, programas y proyectos, y luego, ¿qué es el trabajo que ustedes hacen acá?, que es la medición, el cumplimiento de esos indicadores a través de
de la ejecución de unos presupuestos, los cuales ustedes aprueban cada año de acuerdo a esa vigencia fiscal. Entonces, la policy es el resultado de la polity. ¿Y qué es la politics? ¿Qué es la politics? La politics es el ejercicio de todos los ciudadanos cuando vamos a practicar el poder soberano, que se refleja y se referenda en el voto y la participación ciudadana. Entonces tenemos estos tres componentes que cuando ustedes los ven por fuera, uno normalmente ve lo mismo. Eso es lo que tiene que ver con las barreras idiomáticas, la estructura, la polity, la politic y la policy. Pasemos alguna pregunta hacia eso. Esto lo vamos a hacer es conversadito para que no se aburran. Pásalo. La otra. Entonces, en este conversatorio, para tratar de abarcar todo el tema, pero no profundizar, vamos a tratar de resolver 4 preguntas. ¿Quién hace las políticas públicas? ¿Qué es la política pública? ¿En qué formato aparece la política pública? ¿Y cuánto tiempo debe pasar para hablar de una política pública? Pasémosla. Listo. ¿Quién hace la política pública? En eso siempre hay confusión, siempre hay confusión. Y hay tanta ilustración que se entran en confusiones. Por eso enseguida vamos a aclarar esa parte. Vamos a comprender, primero, yo les voy a hacer una pregunta, el que sepa me contesta. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? ¿Quién me puede dar la diferencia entre Estado y gobierno? Muy bien. El Estado, vamos a sacar 2 diferencias que es importante que la tengan clara ahora. El Estado se compone de la población. Un Estado no puede existir si no hay población. Además de unos territorios, ¿y para qué una población si no tenemos territorio? Pero además tiene otro componente que se llama el poder soberano. El poder soberano, que era la estructura del Estado en lo que iniciamos en un principio. Entonces, esa es esa gran diferencia. Ahora bien, entonces, el Estado contiene al gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Estado contiene al gobierno. Porque ¿qué es el gobierno? Es el poder público, que son toda esa administración pública. Esa es la diferencia. Y el gobierno, ¿qué más contiene? El gobierno contiene toda esa estructura del Estado que les decíamos ahorita. Entonces, cuando nosotros empezamos a aterrizar este tema en quién hace las políticas públicas, entonces debemos de tener muy claro estos temas. ¿Cuáles son las instituciones que componen la rama del poder ejecutivo? Las 3 ramas del poder público. ¿Alguien la recuerda? El ejecutivo, ¿cuál es? La Secretaría de Despacho, el alcalde, todas las instituciones. Ese es el ejecutivo. Ustedes, ojo que quiero aprovechar y hacer una salvedad, una claridad acá. Como ustedes son del orden territorial, los consejos municipales arrojan acuerdos municipales y no leyes, entonces ustedes no legislan. O sea, ustedes hacen parte ¿de qué poder? Del Ejecutivo. No se les olvide esto porque esto siempre hay una confusión en todas partes. Entonces, ustedes hacen parte del Poder Ejecutivo. Eso sí, ustedes no ordenan gasto, sino un presupuesto que les asignan internamente para el funcionamiento de ustedes, pero no para ejecutar
el plan de desarrollo en sus planes, programas, proyectos. Para nada de eso. Entonces estamos, que las ramas del poder público son el Ejecutivo, el Legislativo, que es el Congreso de la República, compuesto por su Cámara y Senado, que es donde salen las leyes, y el Poder Judicial, que es donde está todo, donde está todo no, es donde se juzga de acuerdo a la ley. Entonces, el Poder Ejecutivo, el Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo las cumple y hace cumplirlas, las ejecuta, pero la rama judicial hace que el que incumpla esas normas pague por eso. Ramas del poder público. Cuando nosotros empezamos a mirar acá, entonces empezamos a desprender esto de las ramas del poder, la rama del poder público. Entonces decimos, ¿quién hace las políticas públicas? La rama ejecutiva, los gobiernos nacionales y subnacionales. Cuando vean esas palabras subnacionales son los territorios, las alcaldías y las gobernaciones, esos son los subnacionales. Entonces, la rama de la ejecutiva es el responsable exclusivo de hacer las políticas públicas. El Congreso de la República establece esos marcos legales para poderse el Ejecutivo ejecutar un presupuesto, hacer unos gastos, cumplir con unos planes, programas, proyectos y unos indicadores, sin salirse de ese marco normativo que son las leyes. Cuando ustedes aprueban cuando un proyecto de acuerdo se convierte en acuerdo municipal, ustedes saben que tienen que estudiarlo también, que no puede pasar por encima del legislativo. Miren lo importante de eso. Entonces, el Ejecutivo que hace las políticas públicas tiene un amplio campo para empezar a desarrollarlas, pero eso lo vemos más adelante. ¿Quiénes pueden participar? Otros entes estatales y hasta privados en las distintas etapas, pero no como formuladores, sino como participantes. Por delegación de la Constitución hay otros entes responsables de la formulación de las políticas públicas, aparte del gobierno. Está por Constitución directamente asignado el Banco de la República, que hace la política monetaria y cambiarla, y el Consejo Superior de la Judicatura, que se encarga con todo esto que tiene que ver el Plan Sectorial de Justicia y que integran el Plan Nacional de Desarrollo, La otra. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Yo les quisiera leer esta parte, pero se nos hace más largo y creo que es más importante de pronto la retroalimentación al final. Entonces, en esto finalmente nos está diciendo que el artículo 208 de la Constitución Política le está delegando la responsabilidad a los ministerios y a los entes administrativos para hacer las políticas públicas en sus respectivas dependencias, con orientación del presidente de la República. Y en la misma Constitución Política, el artículo 115 nos está diciendo que son los entes territoriales los responsables de hacer esas políticas públicas. Entonces dijimos que esos entes territoriales son las alcaldías y las gobernaciones. ¿Qué es una política pública? Vamos a tratar de leer 2, 3 definiciones, aquí hay 3, creo que al otro lado hay otras 3, vamos a tratar de leer 3 o 4 definiciones, nos vamos a quedar con esas definiciones y cuando estemos terminando yo les voy a preguntar a ustedes para que ustedes después de toda esta charla tratemos de decir, para mí una política pública es esto. Y entre estas elecciones, para mí hay una, la que más me gusta, que es la más acertada. ¿Quién me ayuda con una lectura? Puede ser la de Valle y Ramio o
La de Franco. ¿Un voluntario o una voluntaria? Cata, ¿usted que le gustaba leer? Si ese micrófono está bueno. ¿Qué es la política pública? Las políticas públicas son las decisiones y acciones que toman las instituciones colectivas para atender un problema. Lo cito, ¿no? Bayet y Rabio. Bueno. ¿Quiere leer la siguiente? ¿Alguien que quiera leer la siguiente? Listo, entonces la leo yo. Las políticas públicas, abro comillas, son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico, ojo, sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos. Ahora vamos a ver qué son los problemas públicos y los tipos de problemas públicos. De problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Esta contiene elementos muy importantes. Pasemos la otra gráfica, por favor, la otra imagen. Listo. Leo yo. Leamos esta para no quedarnos mucho ahí. Cada política pública tiene su campo de intervención reservado y se pueden fijar objetivos más específicos. La política pública educativa puede subdividirse en la educación superior, la educación media, entre otros aspectos. Entonces, las políticas públicas, depende en cómo se vayan a abordar, se pueden dividir en diferentes temas. Vamos a continuar. Entonces, nos va a quedar pendiente qué es una política pública. Esa pregunta nos va a quedar pendiente por resolver. Obviamente, en esto que se le está presentando, ahí está la respuesta, más teórica, pero a mí me gusta normalmente hacerla más coquito, como me gusta que me expliquen a mí. La otra diapositiva, por favor. Entonces vamos a ver algunas categorías de políticas, algunas categorías. Si alguien va teniendo duda en algo, me van diciendo. Yo estoy avanzando un poquito acelerado por los tiempos. ¿Listo? Entonces, algunas categorías: políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas. ¿Qué nos dicen las políticas de Estado? Son acciones de gobierno para alcanzar macroobjetivos de interés nacional. Interviene en su diseño y ejecución la función legislativa y ejecutiva del gobierno central. Ojo con esto, sus decisiones son unilaterales de gobierno. ¿Qué nos están diciendo ahí? El gobierno va a hacer unas políticas del orden macro nacional, donde se apoya del legislativo para poder dar un norte y avanzar en esto. Pero no está teniendo en cuenta a la ciudadanía, no está revisando ni está haciendo un análisis más allá de los problemas sociales. Son políticas generales donde avanzan para cumplir su plan de desarrollo para el orden nacional. Eso es una política de Estado. Por ejemplo, la política exterior fiscal, económica y monetaria. Políticas de gobierno. Entonces son las acciones de gobierno encaminadas a atender los males públicos que afectan a la sociedad en su conjunto. Intervienen en su diseño y ejecución del Ejecutivo de los tres órdenes: nacional, departamental y municipal. Decisiones unilaterales de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre las políticas de gobierno y las políticas de Estado? No interviene el legislativo para nada. Las políticas públicas se dan en el marco de unas leyes que ya existen, pero además las políticas públicas, nos está diciendo, pueden ser esas de gobierno, ya no las miremos al nivel de macro, del gobierno nacional, sino cuando hablamos de políticas gobierno, en estas políticas nos está diciendo, llámese gobierno
un alcalde, un gobernador o el presidente de la República también, o el presidente de la República. Pero no interviene el legislativo y las hace también, que eso sí va igual a esto, no tiene en cuenta a la ciudadanía. Ojo que cuando meto la palabra de ciudadanía estoy metiendo un aspecto demasiado importante cuando hablemos de las verdaderas políticas públicas, especialmente las locales. Ejemplo, programas de gobierno. Los programas de gobierno, cuando se inscriben las candidaturas, se inscriben una propuesta de gobierno, cuando el gobernante gana, tiene que convertir y ajustar esos planes de gobierno, las propuestas de gobierno los tiene que convertir en planes de desarrollo, los cuales ayudan los consejos municipales, las asambleas departamentales y el Congreso de la República, para que se vuelvan planes de desarrollo con todos sus planes, programas y proyectos. Eso lo voy a repetir mucho porque siempre es muy importante, con las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de esas políticas de ese gobernante. Políticas públicas, ojo con esta. Cata, ¿quiere leer esa? Usted, primero las damas, y segundo también porque no hay voluntarios. Políticas públicas. Acciones de gobierno. Despacio. Acciones de gobierno orientadas a la atención eficaz, eficiente y legítima de problemas públicos específicos. Intervienen en su diseño y ejecución las funciones legislativa y ejecutiva del gobierno central. Decisiones consensuadas con la ciudadanía. Por ejemplo, la política pública de juventud, de deporte, entre otras. ¿Está clara esa? Las políticas públicas. Muy bien. Entonces, en estas políticas públicas son las reales políticas públicas donde se está teniendo en cuenta a la sociedad, que es donde ustedes tienen que estar más presentes porque ustedes están acá, están en lo local, están en lo territorial, porque ustedes van a los barrios, porque ustedes, Copacabana tiene comunas, van a sus veredas, escuchan, observan los diferentes problemas y ahí es donde empieza a tomar fuerza lo que tiene que ver con las políticas públicas. Cuando nos dice que interviene el Ejecutivo, las funciones legislativas y ejecutivas del gobierno central, ¿qué nos quiere decir? Se tiene que tener en cuenta dos aspectos. La ley y la normatividad, que es la que nos regula y nos dice, su campo de acción arranca acá y su campo de acción termina acá. Y no se me puede salir de eso. Por eso interviene el legislativo. Cata, ibas a preguntar algo. En la parte de decisiones consensuadas con la ciudadanía, ¿cuál es la mejor manera de hacer ese paso? En este caso, un ejemplo, el tema de juventud. Cuando le preguntamos a los jóvenes qué quieren para una política pública o qué entienden, y cuando dicen que no, pero aún así se les pregunta qué quieren que esté formulado ahí. De pronto a veces se genera un vacío, un espacio donde no explicamos primero en qué consiste la política para que ellos puedan expresarse y qué va realmente contener el documento y de ahí tener una ruta. Vamos a seguir avanzando y cuando empecemos a encontrar los problemas públicos vamos a empezar a meternos un poquito allá. Por eso les digo que voy un poquito rápido acá para detenernos un poquito en lo que son los problemas públicos, los dóciles o los perversos y cómo se tiene en cuenta la ciudadanía. Lo vamos a ver más adelantico. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Si sacamos una hojita, hacemos 3 preguntas, a todos les vamos a poner 5. No. No, bueno, sí. La siguiente. Algunas categorías de políticas públicas, aquí vamos a pasar rápido esto. Política universal, es decir, aquellos programas que
abarcan toda una población, la política universal. Programas para población vulnerable, o sea, específicas, más conocidas como políticas de protección social, de protección, políticas de recuperación, las cuales pretenden atender a los no cobijados por los dos niveles anteriores. Las unas están recogiendo unas personas, las otras, y acá hay unas que quedan por fuera. Entonces, en estas políticas de recuperación se recogen todas. Las políticas territoriales son las que formulan las entidades territoriales que creo que es lo que más nos interesa ahora. Y las políticas institucionales, que son aquellas directrices internas que desarrollan las entidades para cumplir mejor sus competencias. El consejo de este municipio tiene unas políticas internas, supongo que las debe tener. La administración municipal tiene unas políticas, una empresa tiene unas políticas y no se salen de esos parámetros para cumplir su misión y su visión. Continúa, por favor. La otra. Ahora sí, vamos a empezar a ver el ciclo de las políticas públicas, pero en el ciclo de las políticas públicas solo vamos a tener en cuenta la agendación. El ciclo de las políticas públicas, hay algunas literaturas que hablan que son 4, la mayoría, pero hoy se está hablando de otra que se llama la publicación. Se debe publicar antes de la evaluación, se debe publicar la adopción y la implementación de esas políticas públicas. Entonces también se está hablando de la publicación. En la agendación, la siguiente. Entonces la agendación es la gestación. Lo que estaba arriba, acá tiene los componentes. Entonces esa gestación, ya la tocamos completa y acá vamos nomás a enumerar esto. El diseño de una política pública que recoge un análisis del problema, recoge un análisis de las soluciones, un análisis de la factibilidad, unas recomendaciones de política pública, plan de acción de la política pública. En el diseño, en la implementación, en la decisión que ya se toma para buscar la solución de ese problema público que se ha detectado o se ha publicitado frente a una sociedad. La legislación, cuando hablamos de la legislación, lo que les decía, no salirse del marco legislativo. La presupuestación, ojo que esa presupuestación sí que es bien importante, porque normalmente hay concejales, y en Medellín particularmente hay un concejal que saca pecho, dice que ha hecho como 15 políticas públicas, pero ninguna se ha puesto en marcha, ninguna se ha puesto en práctica. ¿Por qué? Porque no tiene este puntico tan sencillo, la parte presupuestal. Y ahí tenemos que empezar a entender por qué en el artículo 115 de la Constitución Política le está descargando las responsabilidades a los entes territoriales de ser yo lo digo así, los hacedores de las políticas públicas. ¿Para qué una política pública? Para resolver unos problemas determinados. Un problema no se resuelve rezando, un problema se resuelve actuando. Y para actuar hay que tener presupuestación. Ojo que eso, ahí me quise detener un poquito. La ejecución, que la ejecuta es el gobierno, los diferentes secretarios de despacho y sus diferentes entes descentralizados que lo conforman ese municipio. La evaluación y el impacto. Entonces, la evaluación de los efectos de la política pública. Nosotros,
ustedes, por ejemplo, ustedes cuando están en un consejo y ustedes llaman a cualquier secretario de despacho, ¿quién es la secretaria? Tú, secretaria de Desarrollo. ¿Cuál es tu nombre? Cuando ustedes llaman a la doctora Isabel Arango acá, no es para darle piquitos, ni para decirle que todo lo hizo muy bien. Pero también creo que es importante siempre reconocer esas cosas que hace buena la administración. La administración, por mala, por perversa que sea, hace cosas buenas. Y una administración, por buena y excelente que sea, mete las patas de vez en cuando también. Porque son las instituciones que las ejecutan y las direccionan los seres humanos. Entonces, cuando ustedes llaman a la secretaria acá, ¿ustedes qué tipo de control hacen? ¿Político o fiscal? A los secretarios de despacho, político. ¿Por qué no fiscal? Porque eso le corresponde a las contralorías. Ustedes no deberían asumir el rol de hablar que es que se están robando la plata. No, si ustedes van a decir eso, tienen que tener pruebas para poderlo decir acá e inmediatamente remitirlo a la Contraloría. Ustedes hacen un control político y el control político únicamente se enfoca en los resultados, que se llama impacto, Los concejales revisan el impacto de las inversiones y las ejecuciones del presupuesto que ustedes aprueban siempre en el año inmediatamente anterior, por allá en noviembre creo que es, para que lo ejecuten al año siguiente y cumplan con esos indicadores. Ese es el control que ustedes deben de hacer. Lo mismo hacen las políticas públicas, tienen que tener un control político. ¿A quién? A esos secretarios de despacho que tienen unas políticas públicas que cumplir. Entonces ustedes, ¿qué políticas públicas tiene este municipio? Díganme aunque sea una. Política pública de discapacidad. ¿Alguno de ustedes le ha hecho seguimiento a la política pública de discapacidad? ¿Alguno? Hay que hacérselo. Las políticas públicas, el enfoque fundamental es resolver problemas públicos, pero tengan en cuenta, me estoy adelantando un poquito a algunos temas, los problemas públicos nunca se resuelven, por más plata que se les meta, los problemas públicos se transforman. Entonces la percepción de la ciudadanía que tiene esa percepción de que ya el problema se solucionó. El problema no se solucionó, sino que sienten que ya ese problema ha mejorado. Pero normalmente cuando se mejora un problema a través de una política pública, de ahí que sigue, se desprenden otras pequeñas dificultades que ha causado o ha generado ese efecto de una intervención a través de una política pública. Pasemos para hablar acá, entonces miremos lo que es la gestación. La identificación del problema público. Devuélvete un poquitico otra vez, por favor. Entonces, la identificación del problema público, ojo, que le va a contestar a Catalina ahí, y la inclusión en la agenda del gobierno. Sin esto, no existen problemas públicos. Ojo, suena muy gracioso, porque uno dice, pasa la otra imagen. ¿Quién ve aquí? A veces uno sabe que existe un problema, pero mientras no se vuelva público, ¿cómo se vuelve público? Cuando la ciudadanía lo empieza a identificar y a publicitar. Ahí los problemas se empiezan a volver públicos. Pero ¿cuándo no se les puede hacer una política pública? Cuando no están en la agenda, lo que estaba antes, cuando no están en la agenda del gobernante. Lo que para ustedes es un problema grandísimo, si el que tiene el lapicero no lo mete en su agenda como un problema, pues sigue y no es problema. Así todos estemos detectando y percibiendo que sí hay problemas. Esto que le estoy diciendo suena como una contradicción, pero esa es la realidad en materia de las políticas públicas. Entonces, tiene que existir un hecho social, a lo que yo le estaba diciendo,
el posible problema. Pero tiene que haber dos requisitos fundamentales, que era lo que yo le estaba diciendo hace un momentico. Se tiene que problematizar, se tiene que identificar, se tiene que manifestar y hacer sentir, y se tiene que publicar a través de esa manifestación. Hay dos tipos de problemas. Aquí me quiero detener un poquitico. Una política pública, ¿creerían ustedes que es una acción de gobierno o una herramienta del gobierno? Una política pública. Dígalo sin miedo. Sí, usted. Una política pública es una herramienta de gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué sirve una llave de un carro, para montar una llanta? Es una herramienta para montar la llanta. Una política pública es una herramienta para solucionar un problema público. Así de sencillo. Es una acción de gobierno. Pero ojo, que ahí es donde no nos podemos nosotros confundir en estos temas. Tenemos que empezar a separar cuáles son las acciones de gobierno que amerita una política pública y aplicarle todo ese proceso de las políticas públicas, y cuál es ese problema que puede solucionar el gobierno sin una política pública, sino a través de sus secretarios de despacho. Vamos a tratar de encontrarlos. Entonces, hay dos tipos de problemas que se identifican en las políticas públicas: los problemas dóciles y perversos. ¿Qué se podría entender por un problema dócil o perverso? ¿Quién me contesta? Conversadito y entre todos es más fácil. Recuerde que juntos es más fácil. Puede ser un problema de fácil solución. Dócil, el dócil. Y el perverso requiere más estructura, más academia, más análisis técnico para poderlo ejecutar. Perfecto. Y las dos son herramientas para solucionar el dócil y para solucionar el perfecto. Una acción de gobierno a través de decirle al secretario de despacho: necesito el puente que se cayó allí, necesito que montemos estudios previos, que organicemos y montemos ese puente. Eso es un problema dócil o perverso. Es un problema dócil o perverso. Así tenga incomunicada a la otra parte de la comunidad. Dócil. ¿Para usted qué es? Para usted es perverso. Listo. Entonces, vamos a identificar eso como un problema dócil. Que si nos tiene, metámonos un poquito en derecho, que si ese puente es la única comunicación hacia esa comunidad, el alcalde tiene una herramienta que se llama urgencia manifiesta. Los puse a que dijeran porque se me fue y no me acordaba. Urgencia manifiesta. Actúan de forma rápida, hacen sus estudios, pero no los tienen que sacar a una licitación, lo hacen de la forma más rápida. Listo. ¿Por qué es dócil? Porque no amerita que se hagan todos esos pasos que estaban en el circulito, que no se hagan en esos pasos que era el tema de la agendación. No hay que luchar para que el gobierno lo meta en su agenda. ¿Por qué no? Porque donde no lo meta en la agenda lo linchan. Y va para la cárcel también. Él con su secretaria de despacho, ojo pues con eso. Entonces, no lo tienen que meter en la agenda del gobierno. Tiene que ser un interdicto para que no solucione ese problema. Listo. ¿Quién me da un ejemplo de un problema? Para que entremos, aunque falta todavía más. ¿Quién me da un ejemplo de un problema perverso? Lo vivimos a diario. Dígamelo usted. ¿Usted es un problema perverso? La lucha, o sea, la criminalidad es un problema perverso. Muy listo. Ese problema es tan perverso. ¿Por qué es perverso? Porque por más que le metan acciones de gobierno, no se soluciona. Ese se mitiga, pero no genera solución. Cada que toman algunas acciones, entonces los bandidos se meten y hacen otra cosa, y cuando toman otra, hacen otra cosa. Es un ejemplo de problema perverso. Pero hoy ustedes tienen un problema perverso adicional en Copacabana,
que le repercute a ustedes y digamos que es del tema del norte. Pensaríamos que la movilidad es un tema perverso. Sí, es un tema perverso, porque mientras más cosas que se hagan, más estudio, nunca lo van a solucionar. Ese problema se transforma, pero continúa siendo un problema perverso. Claro, entonces eso va generando percepciones de mejoramiento. Me explico. Ustedes están en peores condiciones, que no se malentienda, peores condiciones, en materia de movilidad antes de hacer el puente acá el intercambio. Era más difícil. Ya le hicieron eso y mejoró, pero aún el tema de movilidad no se acaba. ¿Por qué? Porque hay unos actores terceros que ayudan a que no se acabe. Cada vez venden más carros, cada vez venden más motos, cada vez las vías son más estrechas. Entonces, para eso hay que tratar de buscar políticas públicas con estudios bien diseñados para tratar de transformar ese problema en una aparente solución. Entonces, ahí está la diferencia entre las dos diferencias entre problemas dóciles y perversos. Cuando hablamos ahora de la terminología, entonces ustedes van a escuchar a veces cuando ustedes escuchan, los problemas surgen de dos formas, forma top-down o bottom-up, de dos formas. El top-down es ese problema que es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Eso lo van a escuchar muchas dos palabras. O sea, la forma de llegar a un problema lo ve la administración, de arriba hacia abajo. Y el bottom-up son esos problemas que son de abajo hacia arriba, o sea, de la comunidad, de la sociedad, de los grupos organizados que se lo suben al gobierno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Como les digo, esto es una introducción. De esto hay la literatura que ustedes quieran. La siguiente, por favor. Entonces, parte de lo que estamos hablando, que es el tránsito de los problemas públicos en los diferentes tipos de agenda. Una cantidad de problemas públicos. Entonces, el problema público, que es el problema, cuando hablamos del problema público, la agenda pública y la agenda política, ¿cómo lo entienden? Entonces, digamos que el problema público es aquel problema que la sociedad lo va identificando. La agenda pública es esa agenda que ya hace parte del gobierno, que ya el gobernante ya lo tuvo en cuenta, ya esa parte ya entró en la agenda pública. Si no entra en la agenda pública, entonces es un problema público, pero ahí está muerto, y el problema puede ir creciendo. Y la agenda política es cuando entra a la agenda de ustedes, de los concejales, de los diputados, de los congresistas. Esa es la agenda política. La siguiente, por favor. Entonces, acá está. Vamos a pasar esto, que es lo que estamos diciendo. La agenda política, la agenda pública y la agenda de gobierno. Esta agenda, todo es importante. Todo es importante. Aquí se podría preguntar quién fue primero, el huevo o la gallina. Todavía no se sabe. El huevo fue primero. ¿Y de dónde salió el huevo? ¿De dónde salió la gallina? El pollo. Entonces, todavía no se sabe. Entonces, todas estas agendas son supremamente importantes, pero para poder lograr la solución, esta es la agenda la más importante, la agenda de gobierno. Creo que ya lo dije. ¿Por qué es más importante la agenda de gobierno? ¿Por qué? Porque si no hay plata, no hay solución. Si no hay plata,
no hay intervención. No hay intervención. Cuando ustedes encuentren esos problemas públicos, que la agenda política, a través de bottom-up, de la sociedad hacia ustedes, y no logren instalarlo en la agenda del gobierno. ¿Qué es instalarlo en la agenda del gobierno? Lograr que el gobierno diga, eso es importante, eso es necesario hacer una intervención. Si ustedes no logran eso, la agenda pública, que es la ciudadanía, les dice, esos concejales no sirven sino para que uno les dé voto en campaña. Así lo dicen. Y resulta que seguramente se juntan por bancadas de forma individual y van donde el alcalde, donde la secretaria de despacho, ella les dice, sí, eso es muy importante, déjeme, yo lo reviso. ¿Cómo les dice usted, secretaria? Yo reviso ese puntico a ver cómo lo sacamos adelante. Y se olvidó, no quedó en la agenda de gobierno. No quedó. ¿Y quién después les pasa factura a ustedes? La agenda pública, la gente. Entonces, es supremamente importante la agenda de gobierno. Si no hay agenda de gobierno, no hay nada. Y el problema sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy juiciosos todos, hombre, van a tener que dar ustedes la charla a mí. Sigamos para terminar y poder avanzar a preguntas, pero yo estoy viendo como que no hay preguntas de nada. ¿En qué formato aparecen la siguiente? ¿En qué formato aparecen las políticas públicas? Eso sí que es un tema complejo hacia afuera, pero es muy fácil de resolver. ¿En qué formato aparecen las políticas públicas? ¿La ley? No. ¿En el COMPES? Sí, del orden macronacional. El formato es lo menos relevante. El formato es lo menos relevante. Lo importante es que ese problema esté en la agenda de gobierno. Lo importante es que se logre la intervención del Estado o del gobierno. En Medellín ha hecho curso, ojo que esto les debe servir mucho a ustedes, ha hecho curso que los concejales estuvieran planteando políticas y políticas públicas. Entonces, simplemente un acuerdo municipal y le ponían política pública de discapacidad, política pública de medio ambiente. Y llegaba a la administración municipal. Lo que pasa es que este tema es un tema muy moderno, yo creo que apenas se está empezando a meter en la agenda de ustedes, de los políticos, se está empezando a meter hace por lo menos máximo 5 años o 6 años. E incurrimos en errores como los incurrí yo cuando fui candidato al Consejo de Medellín en el 2015. Doctor, ¿y usted qué va a hacer en el Consejo cuando llegue? Entonces yo les dije, yo les decía ignorantemente, y eso que ya llevaba más de 25 años trasegando por el sector público. Entonces yo les decía, yo voy a ser muy bueno con quien me elige y excelente para lo que me eligen. Hasta ahí vamos muy bien y ese es el deber ser. Y lo vamos a hacer haciendo políticas públicas. Entonces me decían, ¿y qué son las políticas públicas? Entonces yo contestaba muy seguro, los acuerdos municipales. No, un acuerdo municipal no es una política pública. Un acuerdo municipal no es una política pública. Discusiones que tuve en el Consejo cuando ya yo hice mi maestría, cuando me tocó estudiar, le decía, yo no puedo aprobar eso porque eso no es una política pública, simplemente cámbiale el nombre por acuerdo municipal de esto, eso no es una política pública. ¿A dónde está el proceso de las políticas públicas? ¿A dónde está el presupuesto que la administración le está asignando a eso? ¿A dónde está ese problema público? Entonces, mire, le estoy hablando de hace 5 años en el Consejo de Medellín.
Entonces, es bien importante, vuelvo y les digo, el formato no importa. No tiene que ser un acuerdo o una ordenanza para que sea una política pública. Una verdadera pública debe tener todos los pasos para que se constituya, y en esos pasos está todo: la agendación, la asignación presupuestal, los estudios, la implementación, la ejecución, ahí está todo. Normalmente, cuando los acuerdos son propuestos por los concejales, casi nunca, para no decir nunca, les asignan presupuestos. ¿Verdad o mentiras? Pero cuando sale un acuerdo, muchas veces, depende del tipo de acuerdo, de la administración, viene con su presupuesto asignado. Entonces, no es relevante el formato. No es relevante el formato. En Medellín, cuando salió, no recuerdo el Banco para los Pobres, lo han ido a mencionar, y después le cambiaron el nombre por el Banco de las Oportunidades. Ya se llama el Banco de las Oportunidades, antes se llama el Banco de los Pobres. ¿Saben quién refrenda las verdaderas políticas públicas? Alguien que me diga. La ciudadanía. Son los que refrendan las políticas públicas. El Banco de las Oportunidades sirve para prestarle a esas personas de muy bajos recursos, con muy poquitos recursos, con muy poquitos intereses, de la forma más fácil, para que ellos accedan a unos recursos y poder hacer algunas cosas en materia de emprendimiento, puede que hayan ampliado el objeto, y hacer algunas cosas para buscar mejorar unas condiciones de la vida de ellos. Pues podríamos decir hoy que si uno en Medellín lo podría volver una política pública de apoyo al emprendimiento o a los de menos oportunidades en Medellín, el Banco de las Oportunidades, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que sí o que no? Sí, se podría volver. Tiene presupuestos y está legitimado por la sociedad. Vaya pues, si en Medellín llega algún alcalde y venga a decir: cierro el Banco de las Oportunidades, no hay más préstamo para nadie. Puede que no se le haga una manifestación de esas, pero problemas sí va a tener. ¿Por qué? Porque está legitimado por la sociedad. Porque está legitimado por la sociedad. Buen Comienzo nació así, como un programa. Y ese Buen Comienzo fue tan bueno que ya hoy se ha vuelto una política pública. Entonces, no hace falta el acuerdo municipal. Los alcaldes, los gobernadores incumplen los acuerdos y las ordenanzas como les da la gana y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, miren la importancia. Entonces, el formato no es relevante. La que sigue. Listo, continuemos. ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder hablar de verdaderas políticas públicas? ¿Cuánto tiempo debe pasar para hablar de verdaderas políticas públicas? Y sin necesidad de que sea un acuerdo o una ordenanza. Se está hablando de 12 a 16 años, o sea, se está hablando de 3 a 4 gobiernos. E insisto, y no tiene que haber un acuerdo municipal, y no tiene que ser una ordenanza. Pero cuando esa intervención que está haciendo el gobierno, cuando hablo gobierno estoy hablando del orden nacional y del orden territorial, y esa intervención económica que hace el gobierno se va viendo efectiva, eso no lo quita nadie. Ustedes se imaginan donde en Medellín dijeran: vamos a quitar el programa de 0 a siempre, de 5 añitos de alimentación. Eso sí, voy a decir exageradamente, tumban al alcalde. Pero eso es tan bueno que subió al orden nacional.
verdadera política pública de alimentación de infancia y adolescencia. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿A dónde vamos? Continuemos, para que enseguida demos espacio. De pronto ustedes tienen, me contaba Augusto, que de pronto hay alguna interrogante frente a temas acá puntuales, entonces trataré de ayudar en eso, de servir en algo, y si no les dejo la inquietud y les digo que busquen por ahí, que en alguna parte se encuentren la respuesta. No, mentira, buscamos cómo ayudar. Apuntes finales, ojo con esto, la que sigue. ¿Ustedes han escuchado hablar de los elefantes blancos? ¿Han escuchado hablar de cuántas políticas públicas se han vuelto elefantes blancos? Porque el ciclo lo hicieron malo, o porque no hicieron el ciclo bien. O sea, es lo mismo, porque el ciclo lo hicieron malo o porque no lo hicieron. Elefantes blancos. Entonces, muy corto, entonces dice, esa expresión de elefante blanco tiene su origen en la anécdota que cuenta el rey de Siam, ahora de Tailandia. Cuando tenía conflictos, este rey regalaba un elefante blanco, que no servía para nada, para trabajar no hacía nada, era un elefante de lujo. Y encontraron que con eso era la forma de acabar a sus enemigos, porque comían que daba miedo, pero no lo podían matar, lo cuidaban, el regalo, entonces les metían el elefante blanco, le metieron un elefante blanco y los acabó sin darse cuenta, el regalo que daño les hizo. Entonces, esto es muy importante porque en Colombia, en Antioquia, creo que hay algunos casos como elefantes blancos, no sé si alguien se atreve o lo sabe y lo recuerda, en poner como caso un elefante blanco. Pasemos la que sigue. Entonces, los elefantes blancos son esas obras de infraestructura física que jalonaron muchos recursos, pero que finalmente no cumplieron el propósito para lo que fue construido. Ustedes no pueden confundir una obra inconclusa con un elefante blanco. Voy a poner en el mismo sentido ese ejemplo. Ustedes encontraron que en la vereda, una vereda un poquito alejada de acá, no le gustan las veredas a usted, sí. Granizales. Yo no la conozco. Entonces, no sé si en la parte de arriba, si en la parte última de esa vereda Granizal, de Granizal, no sé si tiene o cancha o escuelita. Digamos pues que tiene una escuelita, pero ¿cuánta población tiene? 1.200 personas tiene ese puntico allá. Listo. 800 personas. Entonces llegó el alcalde muy generoso, porque nuestro honorable concejal Edwin dijo: alcalde, ayúdeme con esta comunidad que yo necesito que me les haga una pista de patinaje y un velódromo en la mitad, pero fuera de eso una canchita de básquetbol. Pero como el alcalde lo quiere y lo ama tanto, que no sé si es verdad, entonces dice el alcalde: bueno, y vení, si quiere preguntar un poquito, ¿y qué población tiene esto allá? Entonces él le dice: no, apenas son 600 personas. Hombre, pero ¿cómo te voy a hacer esto? Yo te voy a hacer ese coliseo, pero no hagamos la de básquetbol ni hagamos la otra, pero de todas maneras monta la pista de patinaje y otra canchita. Inversión. Allá hay muchas marranas, hermano. Mentiras, por ahí, 7.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos. Expectativa, 2.000 personas para que vayan semanales, porque van a asumir que van a ir los de las otras veredas, porque quedan cerquita y van a pasar muy bueno. 7.000 millones de pesos. Realidad, solamente iban los mismos 400, y esos 400 ni siquiera iban, porque solamente le gustaba ir a patinar a 50 personas o a 20. Elefante blanco. Elefante blanco. ¿Sí o no? Ejemplo de elefante blanco.
Convertamos esa misma en obra inconclusa. Arrancaron y no le hicieron los acabados y le dejaron obra inconclusa. Fuera de que iba a ser un elefante blanco, lo dejaron como una obra inconclusa. Control político, remisión al control fiscal. ¿Listo? Entonces, esos son los ejemplos. Pasemos a la siguiente. Bueno, este ejemplo es parecido a lo que yo les puse. Pasemos de largo mejor para hablar de pronto de algunas inquietudes puntuales. La que sigue. Los departamentos, ahí está un gráfico con cifras de los elefantes blancos más costosos en el país por departamentos. Ejemplos, simplemente ejemplos, pero ejemplos reales de cuánta plata se ha perdido. Eso en materia de elefante blanco, quién sabe qué tanto el CBY se fue ahí. La que sigue. La que sigue, creo que ahí termina. Gracias por su atención. Dudas muchas, yo les dije que esto era una introducción. Literatura de todo esto hay demasiada literatura. Devolvámonos, por favor, antes de que me la quitó, devolvámonos más, para que no dejemos inconcluso lo del problema público, para que podamos entender bien esa partecita. Más. Mucho más. ¿Quién es capaz de darme una definición así, de su propia, de lo que hemos pasado acá, por qué es una política pública? Porque si no me dan la definición, entonces yo podría decir, ustedes son muy buenos y el fracasado soy yo. No me hice entender. Siga. ¿Cuáles elementos son importantes a tener en cuenta que no deben faltar en una política pública? Baja más, por favor. ¿Cuáles? Muy bien, fundamental. Más. Presupuesto y aplicación de un ciclo de políticas públicas. Así separadito, eso es. Pero vamos a buscar una definición que se nos acerca demasiado, la que me parece que se acerca más. Baja más, que ya estamos llegando. Sí, señor. Tenemos políticas públicas aquí en el municipio de diferente, pero de desarrollo. La otra. Un plan de desarrollo. Déjala ahí. Globalizado y en el aire que no enmarca nada. Y le asignan unos recursos irrisorios. 20 millones, 30 millones, pero eso se va en personal humano. Pero de su aplicación para atender por eso discapacitados, casi en el aire. Un ejemplo, la política pública de turismo. Muy bien. Entonces vamos a mirar unas cositas para que empecemos de pronto a entrar en algunos temas. Entonces, de todos estos, ¿qué es una política pública? A mí personalmente, la que más me gusta y la que considero que contiene todo
Y aparte de esto hay otra cantidad de definiciones de políticas públicas, pero a mí me gusta esta, la segunda. Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, la sociedad, que surgen de las decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. De un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Si se justifica hacer la política pública, si se necesita, si necesitamos asignar, si hay esa factibilidad para asignarles presupuestos. Ejemplo que puse yo con Edwin, el concejal Edwin. ¿Le hicieron análisis de factibilidad? No, ¿cierto? Listo. Para la atención efectiva de los problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. A mí personalmente es la política pública, es la definición que más me gusta y que más se acerca a este tema. Ahora sí, díganme ustedes si ustedes tienen alguna duda en la que yo de pronto tenga la capacidad de ayudar a despejar, a resolver u orientar. Hágamela pues otra vez. Sí. Doctor, mira, es que hace poquito tuvimos la experiencia en el Consejo de que llega la actualización de la política pública de juventud. Cuando estuvimos en la comisión, como estudiando todos los documentos que vienen anexos al acuerdo que manda el señor alcalde, en su encabezado decía actualización. ¿Listo? Cuando les decimos, bueno, si esta es la que quieren actualizar, muéstreme la que está vigente. Y era exactamente la que hoy rige. O sea, no había ninguna, ¿cómo se dice? Alguna modificación. No, en realidad no la había. Solo era en su encabezado en tema de estructura del enunciado. Solamente estaba eso. Pero a mí me llama mucho la atención porque cuando pregunté qué valida la política pública, y como le decías ahorita, es la ciudadanía, en este caso la población juvenil, ellos hacen una caracterización donde tienen 4 preguntas y yo siempre me cuestioné si esas eran las preguntas y la forma correcta de hacer ese sondeo. Iban a las instituciones educativas, dejaban el formato y después entréguelo. Le voy a leer las preguntas. ¿Qué entiendes por política pública de juventud? ¿Qué necesidades consideras que tienen hoy los jóvenes? ¿Qué tanto conoces sobre la normatividad que sustenta la política pública de juventud? ¿Y has participado o te gustaría participar de los ajustes de la política pública de juventud? Entonces, ¿cómo ve usted esa caracterización? De pronto las respuestas, a mi parecer, un poco mal formuladas, que no proporcionan como el insumo suficiente para poder validarla como tal. Bueno, no. Voy a preguntar mejor para poder entender un poquito más. Al Consejo de la Ciudad les trajeron la actualización de la política pública de juventud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Le cambiaron el nombre o la parte inicial? ¿Esas preguntas son material de qué? Preguntas, la Secretaría de Desarrollo, se fue, la Secretaría de Desarrollo con el enlace de juventud, que en este caso es don Fernando, van a las instituciones educativas y realizan esta encuesta. Entonces, me hablan de una población de 14 a 28 años. Primer factor que veo deficiente, van solo a las instituciones educativas, donde en promedio
los jóvenes que yo voy a encuestar, póngale que no superen los 18 años. Pero es una política que me está hablando de 14 a 28. No llegó ningún sondeo de la población de 18 a 28 años. O sea, no tenemos el concepto de universitarios, de población rural. Entonces, ¿qué tan sesgada o qué falta de fundamentos puede tener esta política pública? De hecho, le comento, no llegó a plenaria, pero en comisión la negamos. Que faltaban fundamentos que nos dieran un soporte, la validación total que es esa ciudadanía. Bueno, venga, yo más fácil trato de exponer frente a este caso, porque como no he leído todo el contexto general, entonces se me hace difícil, y si esto fue lo único que le presentaron, es muy difícil. Si yo soy el alcalde y le digo a mi secretario de despacho competente en el tema de la política pública, necesito que me actualicen la política pública de juventud. Entonces me llega el secretario, entonces llega y me dice, bueno, alcalde, ¿y usted cómo y cuál es el enfoque que quiere? No, actualícemela. Entonces, primero, si el alcalde no tiene claro cómo la quiere actualizar, arrancó mal. Segundo, si el secretario de despacho no ha propuesto o no tiene claro cuál debería ser su actualización, continuamos mal. Y si la ciudadanía, esos jóvenes que están siendo intervenidos a través de esa política pública, no se han manifestado, pues diría uno, entonces ¿para qué van a actualizar una política pública si los intervenidos no se han quejado? Pero la misma administración No se ha acercado. no tiene claro en qué es la actualización. Lo que pasa es que el tema de la frase políticas públicas a veces se vuelven temas de vanidad del gobernante y de los mismos concejales cuando quieren presentar políticas públicas. Yo voy a presentar la política pública del concejal, ¿cierto? Entonces, las políticas públicas, como ha cogido tanta fuerza, entonces se van volviendo mucho temas de falta, temas de vanidad. Entonces, si van a hacer una actualización de la política pública, primero, la actualización la pueden hacer por dos motivos. Primero, porque la ciudadanía lo pide. Segundo, porque la ley cambió y amplía las edades, por decir algo. Era hasta 16 o hasta 18, pero ya va hasta 20, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces se necesita hacer esa actualización. El tema de las consultas o las encuestas ahí es dependiendo mucho hacia dónde va y el motivo de la actualización. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si mi actualización es para darle cumplimiento a la ley que cambió, claro que hay que hacerla, pero en el acuerdo municipal, porque la política pública está refrendada a través de un acuerdo municipal, ¿o no? ¿Es un acuerdo municipal? Listo, entonces, como está refrendada por acuerdo municipal, debe de venir al consejo para poderla cambiar y modificar. Si existe una política pública que quiera modificar y no está como acuerdo municipal, la hace la administración directamente. Pero si quiere ser efectivos en esto, lo primero es que asignar unos recursos para poder empezar a hacer los estudios pertinentes para poder hacer los cambios. Y además, si van a ampliar, no sé si ese es el punto, edades, entonces digo, si yo antes atendía 2.000 jóvenes, con esta modificación voy a atender 2.500, entonces también tiene que decir, si antes les metía 500 millones de pesos anuales, entonces ya esta vez tengo que ajustar para poder atender los otros otra plata. Entonces, todo eso tiene que estar sustentado, el por qué y el para qué, pero además el cómo. Y por eso es que está el ciclo. Yo como concejal, pues yo diría, esto no me sirve. Páseme todo el estudio completo, donde usted me diga, ¿por qué lo va a hacer?
para quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con cuánto lo va a hacer, pero además unos documentos, unos análisis que soporten la justificación de la modificación. Diferente si solo te quieren cambiar el nombre, pues eso vaya y venga y no importa. No sé si me hice entender, porque como no conozco, sí, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cuando no se da la viabilidad de una política pública, ¿cómo se retrocede o no sé qué alternativa hay para cambiarla? ¿Se hace un estudio nuevamente o qué? Ojalá tuviéramos la presentacioncita donde estábamos acá, donde estamos hablando de la viabilidad, la prefactibilidad. Entonces, cuando no se da la viabilidad, muere el proceso. Muere. Puede que esto sea una política pública que no fuese viable, ¿cierto? Entonces, cuando no se va, precisamente la viabilidad está en el proceso está la agendación, está la implementación, ¿cierto? Entonces, se da en esa parte donde se da todo el estudio que tienen que haber presupuestos asignados para poder hacer encuestas de valoración, análisis técnicos, contratación de expertos de acuerdo al tema, y ellos son los que definitivamente dicen si es viable o no. Las políticas públicas no deben de salir porque queremos sacar una política pública. Ahora bien, a veces las viabilidades de las administraciones dicen es inviable, pero la comunidad está pidiéndola, le dicen venga, es que el problema es usted no lo tiene que solucionar. Si aquí se juntan, porque ya hoy hay ley para la protección de animales y se junta una cantidad de personas y le empiezan a hacer un plantón al alcalde, necesitamos que hagan una política pública para la protección de los animales. El alcalde se cierra y le dice que no. ¿Qué puede hacer esa ciudadanía? Va, se queja y ahí es donde la Corte les obliga, porque esa es la diferencia. Ellos no hacen, pero sí pueden obligar. Y venga, es que el municipio de Copacabana tiene estos problemas de los animalitos de calle. Se le obliga a construir una política pública. El alcalde lo que no puede pasar son dos cosas. La primera es no hacerla, no puede pasar. Y la segunda, no puede llegar al consejo de acá de ustedes y decirle, señores, necesito que me hagan la política de protección animal. ¿Cómo? Nosotros le vamos a hacer la política de protección animal. No, señor, con este fallo que tenemos acá, díganos usted en cuánto tiempo la va a hacer, cuándo la va a implementar. Porque nosotros en esa última etapa le vamos a hacer el control y el seguimiento al cumplimiento de esa política pública para dos cosas. Para ver que sí se esté ejecutando correctamente. Y segundo, para mirar si necesita acciones de mejora o medidas correctivas. ¿Listo? No sé si me hice entender. No más. Muy bien. Muchas gracias. Espero que esto les pueda servir para algo. Esto es una introducción donde la verdad es para que darle una mirada diferente a todo este tema de las políticas públicas y recuerde que las políticas públicas van ligadas exclusivamente a los problemas perversos y a la administración, al ejecutivo, al ordenador del gasto. Muchas gracias por su atención. Presidente, muchas gracias. Agradecemos de manera muy especial a Ricardo Yepes, exconcejal de Medellín, por venir a hablar de este importante tema de las políticas públicas. Es un tema pertinente para nuestro municipio en vista de que hay muchas que no están funcionando, otras que no se les ha hecho la respectiva actualización como
lo decía ahorita la concejal Catalina Saavedra, y agradecerte pues Ricardo por esta intervención dinámica, donde de manera muy pedagógica y muy didáctica cada uno de nuestros colegas expresó sus diferentes inconformidades o sus diferentes inquietudes que tenía referente al tema para poderlas llevar a práctica. Entonces, agradecerte de manera muy especial por venir hoy aquí al recinto a hablarnos de este importante tema. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Ricardo, déjenos la presentación. Tercero, proposición de asuntos varios. Yo le quisiera, señor secretario, que por favor radicáramos un oficio a la Secretaría de Movilidad de Bello y a la concesión vial, que no sé si de pronto los corporados tenían conocimiento que el retorno que queda ahí en el sector del barrio Villanueva, en una socialización con la Secretaría de Movilidad de Bello, ellos y con la concesión decidieron quitar el retorno de ahí y trasladarlo hasta el peaje. Entonces, no sé, señor secretario, para que por favor radiquemos este oficio. Bueno, perfecto. Entonces, para que pues por favor tengamos pronta respuesta, porque no entiendo cómo la concesión trata este tema nomás con la Secretaría de Movilidad de Bello y no toca el tema con la Alcaldía de Copacabana. Y pues me parece que también, por favor, radiquemos este oficio al área metropolitana, porque este tema de la concesión vial es un tema metropolitano, es un tema que articula a Copacabana y al municipio de Bello. Tiene luz la palabra el concejal John Jairo Arcila. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva y a los demás corporados. Señor presidente, yo quisiera que usted activara nuevamente la comisión accidental de la problemática de Copaseo, porque en el día de hoy solamente recogen las basuras en Simón Bolívar, de la esquina de cada pasaje, y no se ven basuras en el parque, no se ven basuras, pero en lo que son los barrios, esta empresa perversa y mentirosa que en el Consejo Municipal que ellos dicen que van a arreglar la problemática. Yo tengo las fotos hoy y en el WhatsApp de presidentes comunales el quejido es total, tanto que me encontré con el señor Manco y que intervenir, hablar con la secretaria de Medio Ambiente. No, la supervisora de esta empresa es la Secretaría Ambiental, y aquí no pasa nada. La comisión accidental no pasa nada, nada y nada es nada. Necesitamos resultados de la comisión, necesitamos el informe de la comisión, necesitamos que se le escriba nuevamente a Copaseo, que dejen de ser sinvergüenza y descarado, que la gente está pagando la tasa de aseo y nosotros basura por todas partes porque los perros la riegan, los gallinazos y los carros. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Concejal, la comisión no se ha cerrado, la comisión está activa. La coordina el honorable concejal Edwin Ramírez. Entonces vamos a estar atentos a su petición y coordinaremos con el concejal Edwin Ramírez las acciones correspondientes para que miremos el tema de interaseo. No habiendo más proposiciones de asuntos varios, señor secretario, continuemos con el orden del día. Votado el orden del día, señor presidente, honorables concejales. Votado el orden del día, honorables concejales, damos por terminada la sesión siendo las 7:50 de la noche del día de hoy. Invitarlos para mañana a las 6 de la tarde, que viene el doctor Mauricio Facio Lince a hablar de economía circular. Feliz noche para todos. Mauricio Facio Lince fue director del área metropolitana